Muy buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. El expresidente Juan Manuel Santos habló con nuestra compañera María Alejandra Villamizar del equipo político de Noticias Caracol y Noticias Caracol en Vivo sobre la situación de orden público que enfrenta nuestro país, la implementación del acuerdo de paz y la escalada de tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Este es el diálogo completo. Días tristes los que estaba viviendo Colombia, carros bombas, ataques a la fuerza pública. Este nuevo escenario de conflicto, este nuevo escenario de ataques a la fuerza pública y a la población civil, ¿qué opinión le merece? ¿Qué está pasando? Pues un gusto, María Alejandra, estar con usted. Son días difíciles. Colombia debe ser solidaria con su fuerza pública, con las víctimas de estos ataques, producto de una serie de factores. Uno de ellos es la falta de implementación del acuerdo de paz. Eso lo han dicho en repetidas ocasiones todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y recientemente la fuerza pública colombiana, o sea, de un lado y del otro. La falta de implementación de ese acuerdo de paz permitió que las bandas criminales que eran incipientes cuando se firmó el acuerdo crecieran, comenzaran a hacer entre ellas una lucha por el control del territorio, pero también, infortunadamente, el gobierno les ha dado un estatus muy por encima de lo que se merecen. Lo que el presidente Petro dijo hace unos días, que le pedía a la comunidad internacional que consideraran estos tres grupos criminales como grupos criminales y terroristas, lo ha debido hacer hace 3 años, porque el acuerdo que se firmó con las FARC fue el fin del conflicto armado con la guerrilla más poderosa y más antigua del continente occidental. Lo que quedaba eran lo que llamamos BACRIM, bandas criminales. Por otro lado, se ha debilitado a la fuerza pública, eso no es un secreto, se le ha reducido o por lo menos no se le ha dado el presupuesto que necesita, no tiene un liderazgo, una conducción. Las Fuerzas Armadas necesitan liderazgo, necesitan que alguien les diga exactamente qué hacer. Y por otro lado, pues el entorno internacional pues, ha contribuido a que la situación en el país también se haya deteriorado. Durante la firma del acuerdo, durante el proceso que duró la negociación, tanto los observadores internacionales, las Naciones Unidas, como institutos que han seguido acuerdos de esta naturaleza en el mundo, sabían que la no implementación crearía la posibilidad de que se resurgieran estas disidencias o que los grupos se dividieran y eventualmente aparecieran estos fenómenos de violencia. ¿Qué responsabilidad le cabe al Estado en su conjunto, no solamente a este gobierno, sino en general, también a la fuerza pública, en la medida de haber estado presente en los territorios y haber cubierto, por ejemplo, a las familias, a los territorios donde están las familias, de donde están reclutando a los jóvenes? Porque parece que le diéramos vuelta, ¿no? Como un círculo vicioso que hace pensar que entonces nuestra violencia va a continuar. Es responsabilidad del Estado, pero por falta de voluntad política o de capacidad del jefe del Estado, porque para eso es un jefe de Estado, para que el Estado funcione en una sola dirección. Y tanto el gobierno anterior como este gobierno pues no han sido los más entusiastas en la implementación del acuerdo de paz. Entonces la responsabilidad sí es de todo el mundo, en el sentido de que la fuerza pública, por ejemplo, se retiró de esas zonas cuando se firmó el acuerdo y después al final del gobierno se habían entrenado 400 pelotones en
una campaña que se denominó cívico-militar para que esos pelotones estuvieran en las zonas de conflicto, para que llegaran los PEDETs, los planes de desarrollo con enfoque territorial, para que llegara el Estado y llenara el vacío que había dejado las FARC. Eso no se hizo, y el vacío lo llenaron estas bandas criminales que se pusieron a pelear entre ellas por el control del territorio, porque eran zonas además cocaleras, zonas dedicadas al narcotráfico. Entonces, para responder la pregunta, sí, la responsabilidad es compartida, pero el máximo responsable es el jefe de Estado. Al punto en el que estamos hoy, frente a los ataques que estamos viendo y al fortalecimiento de estos grupos, ¿qué hacer con este modelo de paz total que, por cierto, la misma fuerza del pacto histórico está diciendo esto por aquí no fue? ¿Cómo corregir en este año? Bueno, primero que todo hay que separar completamente el acuerdo de paz con las FARC con la paz total. Son dos cosas completamente distintas. Algunos han querido mezclarlas y decir, no, es lo mismo. No, no es lo mismo. Es totalmente diferente. La paz total fue un intento de sentarse a dialogar con una serie de grupos. Yo recuerdo que al comienzo eran 14, que no estaban identificados bien quiénes eran, qué poder tenían. Sí, ¿qué pretendían con su Entonces, levantamiento en armas? A ver digamos. si, como dicen, en el camino vamos viendo, pero es que uno no puede iniciar ningún acuerdo de esa naturaleza sin tener muy claros los objetivos, sin tener muy claro el marco jurídico y sin el garrote que les permita a los estados, en este caso el Estado colombiano, a presionar que si no hacen un acuerdo, pues van a sufrir las consecuencias. O sea, no hay nada que hacer en este año que queda para corregir un rumbo, para evitar que sigan pasando las cosas que ya están siendo tan dolorosas. El presidente Petro dijo, como mencionamos antes, que estos grupos, sobre todo los tres principales, había que considerarlos como grupos terroristas. Y le pidió ayuda a la comunidad internacional. Sí, eso es un cambio radical en el enfoque. Vamos a ver eso qué produce y qué ayuda internacional puede conseguir y qué replanteamiento en materia de política de seguridad significa esa nueva decisión. Usted fue ministro de Defensa. Hoy, si estuviera en esos zapatos, en los de ministro de Defensa, frente a un país que está buscando respuestas contemporáneas, no las respuestas de hace 30 años, hay quienes dicen estamos igual que hace 30 años, pero no puede ser que el país tenga que utilizar exactamente el mismo libreto, porque pareciera entonces que no hubiéramos avanzado. ¿Qué haría? Tal vez lo más importante es recuperar el control territorial, lo más importante. ¿Cómo se recupera el control territorial? Por un lado, trabajando con las comunidades. Las comunidades tienen que estar del lado de la fuerza pública, del lado del Estado y no controladas por las bandas criminales. Por otro lado, en materia de fuerza pública hay que recuperar la inteligencia. Las capacidades de la inteligencia eso es lo que no se puede debilitar, sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo. Y hay que saber qué están haciendo la contraparte, quiénes componen esos grupos, quiénes los dirigen, hay que infiltrarlos. Hay todos unos operativos de inteligencia que le dan a la fuerza pública la capacidad de golpear en el momento que se toca golpear. Entonces, eso es lo que infortunadamente se ha debilitado. ¿A qué le atribuye usted que no exista una política de seguridad como la que menciona en este gobierno? A que ¿Es un tema ideológico? El gobierno, yo no pensaría que fuera un tema ideológico, más bien un tema de no saber cómo se desarrolla un proceso de paz, cómo se conduce una fuerza pública. La fuerza pública necesita que la guíen, que le den instrucciones. Desde el comienzo se le dijo al presidente Petro, la paz se hace con zanahoria, efectivamente, pero también con garrote.
y el garrote no ha aparecido por ningún lado, ahora está apareciendo, pero un poco tarde. ¿Usted qué les dice a quienes creen que siguen manteniendo la idea de que Juan Manuel Santos hizo la paz y con eso se debilitó la fuerza pública y por tanto estamos en esta situación? Que están totalmente equivocados. La fuerza pública la fortalecimos en todos los frentes, ya se lo expliqué, en el frente de la inteligencia, en el frente operacional, en todos los frentes la fortalecimos porque sabíamos que eso era una condición necesaria para poder tener paz, para poder llegar a un acuerdo de paz, y fuimos efectivos. Es que mire los resultados, más de 47 comandantes de las FARC que fueron neutralizados, al mismo tiempo la desarticulación de buena parte de los grupos narcotraficantes, y eso nos llevó a que en el año 2017 tuviéramos el año más pacífico que hemos tenido en los últimos 50 años. No había un solo soldado en el hospital militar heridos en combate. Teníamos tranquilidad, uno iba al Catatumbo, al Cauca, a Nariño, al Chocó. Pregúntele hoy a los alcaldes de ese momento, eran remansos de paz. Entonces era una fuerza pública que hacía presencia, que era efectiva, pero se ha venido debilitando por la falta de conducción, la falta de presupuesto, por la falta de liderazgo y la falta de apoyo de los gobiernos, el anterior, pero sobre todo este. Justamente, hablando del acuerdo de paz, se conoció una noticia hace unas semanas, y es que en la registraduría un grupo de ciudadanos inscribieron una iniciativa y dice para derogar el acuerdo de paz, y proponen unos puntos para ir a las urnas, llamar a los ciudadanos a las urnas para derogar el acuerdo. Esto parece no tener ninguna trascendencia, digamos, pero es un acto curioso. De pronto no son ciudadanos tan espontáneos. ¿Usted qué opina de eso? Esa es una estrategia electoral, parecido a lo que hicieron en el plebiscito, a base de mentiras, porque dicen que, por ejemplo, comienzan a decir que es que nos robamos el plebiscito. Porque gana el no y entonces el acuerdo sigue. Gana el no, se reconoció, eso es muy importante recordarlo, se reconoció que perdimos. Al perder, convocamos a los líderes del no, al presidente Uribe, al presidente Pastrana, a Marta Lucía Ramírez, a todos los líderes del no, y les dijimos, mire, todos ustedes han querido la paz en Colombia, todos queremos la paz en Colombia, cuéntenos qué no les gusta del acuerdo de paz para ver si lo podemos renegociar. Y establecimos una serie de grupos de trabajo, muchos de ellos de diferentes temas. Llegaron con una lista de 59 solicitudes de cambios en el acuerdo. Y les aceptamos, y en eso tengo que reconocerle la generosidad a las FARC, les aceptamos 57 de 59. Ojalá se pudiese hacer un acuerdo nacional. Yo creo que discutiendo en forma objetiva, sin meterle pasión política, discutiendo en forma objetiva, que el próximo gobierno tuviese el mandato y recogiera tanto la gente de la derecha como la gente de la izquierda y por supuesto la del centro para implementar el acuerdo de paz, porque como le decía al principio, lo dice el Consejo de Seguridad y lo dicen las Fuerzas Armadas, la falta de implementación ha sido uno de los graves problemas que estamos viviendo. Sin embargo, presidente Santos, usted ha hecho varios llamados a ese acuerdo, específicamente al expresidente Álvaro Uribe, y cada vez que le hace un llamado, pues recibe un mensaje negativo, por no decir un portazo. ¿Cómo continuar en una idea de un acuerdo sin este sector político que claramente, como es sabido, dice con Juan Manuel Santos, ni nadie que tenga que ver con el presidente Santos puede estar dentro de este acuerdo? Yo creo que con pedagogía, explicándole a la gente, y mucha gente
lo entiende. Hoy cerca del 57-58% de la gente sigue diciendo que hay que implementar el acuerdo de paz, hacer pedagogía, explicarles a la gente, a las personas que van a estar mucho mejor si implementan el acuerdo de paz. Y esa gente va a presionar y políticamente, tarde o temprano, los que están en contra del acuerdo de paz por razones políticas, porque no puede ser por razones de convicción personal, porque el propio Uribe y su gente, el propio Pastrana, quisieron hacer la paz y no lo lograron por diferentes motivos. Y los puntos que están en el acuerdo son puntos que racionalmente nadie puede estar en contra de eso, porque está la solución de los problemas. Entonces yo pensaría que tarde o temprano, perseverando, vamos a poder lograr que se den cuenta que esto es lo mejor que le puede pasar al país, a Colombia. El acuerdo es un acuerdo de Colombia, no es un acuerdo de Santos, no es un acuerdo de Pastrana, no es un acuerdo de Uribe ni de Petro, es un acuerdo de Colombia, que es el único, en este momento, esto es bien importante, el único evento, la única causa que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue apoyando en forma unánime en este mundo tan complicado que estamos viviendo. Bueno, los Estados Unidos están empezando a tener distancias, ¿no? Un poco en esta administración. Pero todavía no. Todavía no, pero han manifestado. El acuerdo, eso además fue con la ayuda muy importante de Estados Unidos. Y tienen que darse cuenta que eso es lo mejor que le puede pasar a Colombia. ¿Cuál es la alternativa? La guerra. La guerra, entonces eso es muy complicado. Menciona usted, presidente, las Naciones Unidas y este organismo multilateral que el mundo está viendo con ojos casi de interrogante. Seguimos viendo lo que pasa en Gaza, seguimos a la espera de lo que pueda suceder en Ucrania, pero además tenemos barcos destructores de los Estados Unidos en aguas internacionales cerca del Caribe de Venezuela, y en el mundo, hay muchos conflictos. ¿Cuáles son los problemas del mundo que llevan a que estos conflictos todavía persistan en el siglo XXI, en el año 25? Está pasando que Naciones Unidas está debilitada por la falta de diálogo y de cooperación entre los países. Mientras exista esa competencia entre China y Estados Unidos, la guerra con Rusia de parte de Ucrania, esa falta de cooperación está alimentando los riesgos, está incrementando los riesgos, porque son todos desafíos que requieren de la cooperación entre los países. Ningún país solo puede afrontar ninguno de esos riesgos. Y con los líderes que están hoy en el mundo, ¿se podrá? Si tiene la audacia que tuvo, por ejemplo, Kennedy en su momento cuando llamó a Khrushchev y se sentaron y negociaron el primer acuerdo para restringir la producción de bombas atómicas, o que tuvo Reagan con Gorbachev. Si tiene esa audacia para decir, mire, sentémonos para resolver este problema o este otro problema. Lo que pasa es que tiene unas creencias, por ejemplo, en lo del cambio climático, totalmente contrarias a lo que el resto del mundo necesita, y es que él no cree que eso sea un problema. Entonces ahí habría un problema, pero sí se requiere de audacia y de liderazgo de largo plazo. Eso lo hemos repetido en los elders, líderes que no piensen en la próxima elección, sino ahí sí, como dicen, en la próxima generación, porque si no los problemas del mundo no se van a resolver. China
asegura que está firme en cumplir o por lo menos de insistir en su responsabilidad como potencia en el cambio climático y que esa tensión con los Estados Unidos y de alguna manera media en el sentido de que hace un estilo, por lo menos eso lo dicen los chinos, tenemos un estilo diferente y una mirada diferente. ¿Podrán en este caso otras potencias como China, como India, entrar un poco en esta discusión con un poco más de peso pese a la situación que nos plantea Estados Unidos? Ojalá, y es absolutamente necesario, porque hay que tomar decisiones mucho más efectivas para reversar lo que estamos sufriendo. Lo dicen todos los científicos, y si no cooperamos, si los países no cooperan para que en forma conjunta se tomen esas decisiones, pues entonces la situación se va a empeorar. Justamente usted debe estar pensando en los problemas de Colombia. Como están identificados los 4 problemas del mundo, ¿también están identificados los 4 problemas de Colombia? Voy a hacer referente a un estudio que está haciendo Fedesarrollo, que creo que es acertado. Ellos dicen que el próximo presidente va a enfrentar 4 problemas muy serios. El problema de seguridad, el problema de la salud, el problema fiscal y el problema del suministro de gas y energía. Que esos 4 problemas son los problemas que el próximo presidente, que dentro de un año ya va a estar posesionado, va a tener que resolver. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero por eso, María Alejandra, así como a nivel mundial, se requiere que las grandes potencias se sienten a dialogar, a un diálogo constructivo. ¿Qué es un diálogo constructivo? Yo me siento con alguien que piensa diferente, aprender de por qué piensa diferente, a ver si encontramos un común denominador. Eso era lo que Mandela definía como diálogo constructivo. Lo mismo necesitamos en Colombia, que los polos opuestos se sienten a dialogar, por ejemplo, en torno, ojalá, a implementar el acuerdo de paz, por ejemplo, a cómo vamos a resolver, cómo va a ser el próximo gobierno, sea de izquierda o sea de derecha, para desactivar la bomba fiscal, cómo va a ser para resolver el problema de seguridad, que vamos a seguir teniéndolo dentro de un año sin lugar a dudas. Entonces eso se resuelve trabajando conjuntamente, así es como los países salen adelante. El país tiene un gran futuro si logramos ponernos de acuerdo, y hay ejemplos. Antes, a principios de siglo, acuérdense lo que era Colombia. Colombia estaba a punto de ser declarado por el mundo entero como un estado fallido, año 2000, 2001, y en el año 2016, 2017, el Economist nos catalogó como el país del año. El secretario general de Naciones Unidas dijo en frente de todos los países en la Asamblea General que la mejor noticia del mundo era Colombia. Estábamos arriba en todos los indicadores sociales, económicos, de inversión. Pudimos salir de un estado fallido a un país que era ejemplo para el mundo entero. Nos hemos venido deteriorando, pero podemos salir adelante si todos nos proponemos hacer acuerdos de esa naturaleza. Hay quienes confunden este llamado a mitigar la polarización con el silencio, con el apaciguamiento, con dejar, digamos, en este caso, de hacer oposición política. Y por supuesto es diferente el escenario que se plantea ante la posibilidad de transar posturas contrarias. ¿Eso va a pasar en las elecciones? ¿Vamos a poder navegar aguas más tranquilas? Pareciera que es muy difícil. Yo añoraría eso. Eso es lo que al país le conviene, que todo esto que nos ha sucedido, el asesinato de Miguel Uribe, que todo el mundo salió a decir, bájenle a la violencia verbal. Todas las instituciones salieron a manifestarse. Ahí hubo un momento muy importante de unidad nacional.
si eso se pudiera mantener o reavivar, porque fue que muchos comenzaron otra vez a hacer lo que no toca hacer, si eso se pudiera, como una especie de acuerdo entre todos, hagamos unas elecciones tranquilas, limpias. Yo me acuerdo en el año 2018, fueron las elecciones más tranquilas en los últimos 60, 70 años, eso lo dice la MOE. No hubo ningún problema de ninguna naturaleza en ninguna parte. ¿Por qué? Porque había acuerdos entre todos los partidos, acuerdos entre todos los actores políticos para que tuviéramos unas elecciones transparentes, tranquilas, y las tuvimos. Ojalá se pudiera hacer eso. Tenemos a los barcos de Estados Unidos frente a Venezuela, una tensión permanente de que pueda pasar en este conflicto que ya se tiene pues cara de guerra. ¿Qué se puede hacer en este momento? ¿Qué puede mover, qué fichas se pueden mover para evitar que haya un conflicto en el continente? Pues mire, primero que todo me pareció un error del presidente Petro salir a respaldar a Maduro. Eso creo que es un error. Segundo, en el año 2017, en Nueva York, el presidente Trump me solicitó organizar una comida con los principales presidentes latinoamericanos y con el gobierno americano. Y ahí le dijimos, mire, presidente Trump, la salida para Venezuela, porque él quería esa reunión para discutir el tema de Venezuela, 2017, ya hace casi 10 años, pues 8 años. Es como muchos conflictos en el mundo, es darle una salida digna al régimen de Maduro. Y esa salida digna depende de usted y depende del resto del mundo, porque habría, por ejemplo, que quitarle las acusaciones que la Corte Penal Internacional o las investigaciones que le tienen a Maduro. Y eso solamente lo puede hacer el Consejo de Seguridad. Usted puede encargarse de Rusia y de China. Nosotros los latinoamericanos nos encargamos del resto, y cuente con el apoyo de toda América Latina para una salida negociada pacífica. Esa es la forma de resolver este tipo de problemas. Yo no intentaron en los acuerdos de Barbados un poco, ¿no? Yo no sé. Que quedaron luego en letra muerta. Ese fue un intento. Se han hecho varios intentos. Yo creo que todavía esa es la salida. Pero ahora dice Maduro es el jefe del cartel de los soles. No me imagino una invasión a Venezuela con no sé cuántos miles de muertos. Eso ojalá no suceda, me parece impensable, pero que la presión pueda convencer a Maduro y su régimen que no pueden continuar. Ojalá eso se pueda, porque una salida violenta traería repercusiones muy negativas para todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Si se diera el ataque, si Estados Unidos atacara militarmente Venezuela, si Venezuela respondiera, como están diciendo, armando estas milicias, etcétera, ¿sería un conflicto global? ¿Tendría repercusiones más amplias que de las dos partes, de los dos países? Pues a nosotros nos involucra claramente. Es muy difícil especular sobre eso, y creo que difícil e irresponsable. Yo por eso espero que ahí no exista una salida violenta. Rusia y China ambos se manifestaron apoyando a Maduro. Por eso pues uno no sabe qué pueda suceder, pero por eso hay que hacer todo lo posible para encontrarle una salida pacífica a esta situación. Una fuerza latinoamericana, una unión de los países latinoamericanos con un pronunciamiento fuerte frente a Maduro podría funcionar, y frente a los Estados Unidos, plantear un diálogo. Plantear, sí, sobre todo que Maduro nunca le mostró al mundo las evidencias sobre la votación que lo llevó al poder. Eso todavía está vigente. Entonces, aquí una unidad latinoamericana
para encontrarle una salida pacífica a ese conflicto y a ese régimen, pues sería muy, muy positivo y ojalá pudiera funcionar. Pero algo de ese tenor, nada justifica una invasión violenta que va a producir miles de muertos. Presidente, déjeme hacerle una pregunta de política interna de cara a las elecciones. Y va a ser una sola. Se dice que las cosas, como están sucediendo, van a llevar a una elección en donde se van a encontrar los polos, el que diga Uribe y el que diga Petro. Mi pregunta es, ¿va a haber alguno que diga Santos? Yo no me voy a meter, yo no soy ni petrista ni uribista. Yo quisiera alguien que pudiera recoger el país, alguien que tuviera la capacidad de hacer esos acuerdos que le mencioné que el país necesita. Y si los polos están tan radicalizados, eso va a ser imposible. Ojalá el país entienda eso y apoye a alguien que pueda reunir inclusive a Uribe y a Petro en unos acuerdos para sacar al país adelante. Eso es lo que el país necesita en este momento. Yo no tengo nombres, no voy a dar nombres, no estoy metido en la política, no aspiro a tener poder, pero sí soy colombiano, me interesa mucho que Colombia siga adelante, puede salir adelante si hacemos ese tipo de acuerdos. Muchas gracias, señor expresidente Santos, por esta entrevista. A ustedes, gracias. Un diálogo supremamente interesante. Gracias a María Alejandra Villamizar, al expresidente Juan Manuel Santos. Hasta aquí Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol en Vivo. Esta y otras entrevistas ustedes las pueden seguir a través de todas nuestras plataformas digitales. A continuación, Signo Pesos. Una feliz noche para todos.